Amigos de Horas de Lucha, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Y hoy vamos a estar con nuestro gran amigo Pedro Castañeda. Él es escritor, poeta, docente, contador público y también historiador, muy preocupado por la historia de Huaral, sobre todo, de nuestra provincia en su conjunto. No es un recopilador, que también es importante. Nuestras felicitaciones a quien también recopilan y hacen un esfuerzo por escribir su libro, pero también nuestra admiración para quienes investigan, porque eso no solamente cuesta trabajo, sino también inversión. Y vamos a hablar hoy con Pedro Castañeda, ¿no? Sobre todo sobre el tema histórico, cultural, a propósito, decíamos nosotros, a propósito de los 20 años que está cumpliendo Rupac, nuestra ciudadela de Rupac, allá en los Atavíos Bajos, en la comunidad de Pampas. Imponente Rupac, 20 años de ser declarada Patrimonio Cultural. Y de verdad le digo, donde por primera vez vimos esta resolución fue en el libro de escribiera pues Pedro Castañeda, conociendo la provincia de Huaral. Pedro Castañeda Pardo. Pedro, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Bueno, Osvaldo, mis saludos a tu audiencia y agradecerte por esta oportunidad que me das para poder saludar pues, a nuestra querida provincia de Huaral. Y por qué no decir, ¿no? A través ahora del internet, pues esta señal está llegando a todo el mundo. Pedro, decíamos al inicio de este programa que va a haber toda pues una actividades, ¿no? Por el tema de la ciudadela de Rupac. Y a mí me parece interesante esta ciudadela que a nivel del mundo nos está haciendo conocer también, ¿no? Porque quienes han visitado se han quedado impresionados de cómo la conservación que tiene este complejo arqueológico. Y que no solamente es Rupac, ¿no? Sino también Chiprac, y hay otras ciudadelas importantes que son pocas difundidas, pero que la población y el mundo tienen que conocer. Pero mi primera pregunta es, desde 20 años, ¿no? ¿Y cuándo es que nos damos cuenta nosotros? Porque yo te digo, yo soy sincero, yo me he enterado de la resolución porque estaba en el libro que tú has escrito Conociendo la provincia de Huaral. ¿Cómo es que tú logras obtener esta resolución donde se declara pues, a Rupac como patrimonio cultural? Bueno, en primer lugar, para empezar, Rupac está pues ubicado dentro de la jurisdicción de lo que actualmente es el distrito de Atavíos Bajos. Sin embargo, cuando nosotros hacemos la revisión de la historia, en la época de la colonia, se puede pues encontrar claramente que los atavíos era una doctrina, o sea, ¿no? Religiosamente hablando, porque los católicos se organizaron de esa manera en la época virreinal. Entonces, cuando nosotros estábamos ya, creo que los niños y quienes seguramente son de atavíos, tanto alto y bajo, escuchábamos ya, a pesar que no conocíamos de las bondades de estos restos arqueológicos que están diseminados en toda esta cuenca del río Huaral o río Chancay a la margen izquierda. Por ejemplo, siempre se nos mencionó, pues como has dicho bien, de Chiprac, de Rupac, de Rancocha, de Ancho, de Arquihuilca. Entonces hay una serie, incluso Añay. Nosotros hemos tenido conocimiento desde siempre. El tema es de que nuestras poblaciones antiguas no le daban el valor histórico que hoy día se da a estos restos arqueológicos, toda vez que es la partida de nacimiento de lo que hoy pues somos los atavíos y por qué no decir la provincia de Huaral. Por eso es que en esa preocupación, investigando en el Instituto Nacional de Cultura, más o menos por el año 2000, logro encontrar cierta documentación. Y yo tenía interés porque de más o menos del año 80, muy joven aún, yo tuve mucho interés, por ejemplo, en un resto arqueológico que es Rancocha, ¿no?
un resto arqueológico que corresponde también a Tavío Salto, al pueblo de Pirca. Entonces quería saber un poco más qué cosa había hecho el Estado en relación, por ejemplo, a estas maravillas, y me encuentro efectivamente de que ya en el año 2000 figuraba, ya registrado, pues, Rupac reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Para mí una alegría, por eso es que en el año, este libro que empecé a escribir efectivamente por esa época, que lo publiqué por falta de recursos económicos en el año 2005, publico por primera vez efectivamente, no sé si alguien más lo hizo, pero publico, ¿no?, la resolución que efectivamente reconoce a Rupac como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y me da mucho gusto ahora que un grupo de guaralinos estén, pues, celebrando efectivamente los 20 años, porque esta resolución data del año 1999, ¿no? Y me da mucho gusto que hoy día, pues, esté promoviendo... Hay una de 1999, del 25 de junio de 1999, la resolución directoral nacional número 283, y hay otra de las 733 del 23 de junio del 2000. Sí, entonces, claro, o sea, hay varias, ¿no? En el libro que yo publiqué no solamente habla de Rupac, también se reconoce a Añay, se reconoce a... No, yo te decía una porque aquí en esta resolución directoral nacional 283 declara como Patrimonio Cultural de la Nación a la zona arqueológica de Rupac. Sí, ¿no? Esa es la que yo obtengo del Instituto Nacional de Cultura y la publico en mi libro, ¿no? Y claro, efectivamente, no solamente ha sido declarado Patrimonio Cultural Rupac, hay que tener presente esto, ¿no?, sino también ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación, por ejemplo, Yaros, que está en Lampián, también ha sido reconocido como Patrimonio Cultural Añay, está ubicada también en Atavío Bajo, ¿no? Entonces hay que tener presente también esto, ¿no? Una Añay en el 2003 y Yaros, que está en Lampián, también en el 2013, ¿no? Entonces hay que tenerlo presente también. Efectivamente. Entonces, dentro de esto, pues, hoy en día, como lo has dicho, Osvaldo, efectivamente Rupac es una maravilla del mundo, ¿no? Sin embargo, hay que, pues, hacer un estudio más profundo. Yo en el libro que tengo, creo que trato de adentrar, trato ya de hacer un pequeño bosquejo de lo que sería y habría sido los atavíos, porque no hay que olvidarnos de que efectivamente Rupac está en el distrito de Atavío Bajo, ¿no? Pero los atavíos, yo siempre he dicho esto, los atavíos ha sido un reinado, yo creo que antes no había reino, o es una cultura. Alguien me dice tampoco es cultura. ¿Qué cosa han sido los atavíos? Bueno, desde mi punto de vista, por ejemplo, cuando uno lee, por ejemplo, vamos a tener que retroceder, ¿no?, un poco, la palabra reinado no encaja. Yo también en algún momento he cometido este error, ¿no? Pero uno va profundizando y va mejorando. La ciencia es eso, ¿no? Vas descartando los conocimientos y vas renovándolo. Entonces, no podría ser reinado o el reino de los atavíos, porque el reino viene de rey, y en estos pueblos de donde nosotros procedemos, tenemos esa herencia cultural, no hay reyes, entonces mal llamado rey. Sin embargo, creo que es un error histórico. Yo admiro, por ejemplo, lo que escribió Guamán Poma de Ayala, cuando él, en la crónica de un buen gobierno, él habla bastante del reinado, y quizás yo me pongo a pensar de que Guamán Poma de Ayala, digamos, inserta dentro de nuestro vocabulario histórico la palabra reinado, porque él estaba muy ligado a la época de la colonia, o sea, España, ¿no? Y él habla de reinado seguramente por su frecuencia y permanencia con los españoles. Entonces, de alguna manera, esto lo han ido recogiendo a través del tiempo. Por ejemplo, la señora María Rostoroski, ella habla del señorío de los atavíos. Pero quienes procedemos de esta cultura, o de esta nación ataviana, que yo puedo llamar, tendríamos que decir, por ejemplo, de que nosotros hasta ahora hemos heredado, si bien es cierto, las autoridades de este tiempo de las comunidades campesinas tienen una mezcla del pasado pre-inca y también del español. Por ejemplo, en la época, nosotros cuando leemos las pocas fuentes que encontramos para investigar, no encontramos la palabra alcalde. El alcalde es una figura que viene con los españoles, pero sin embargo, en cada pueblo, en aquel entonces, por ejemplo, hablaremos de los finales del siglo XIX y XX,
siempre en las comunidades campesinas que son herederas, que son consecuencias de casos de Rupac, de Añay, de Rancocha, de todos estos pueblos pre-incas, siempre se ha respetado a la persona notable, al más experimentado. ¿No eran caciques o esta palabra ya vino? Bueno, cacique es un término también que acuñan los españoles. Podrían en todo caso decir curaca, ¿no? Podría ser, o sea, podría ser, digo, porque el curaca, según la definición que se da en el diccionario histórico, es de que el curaca era la persona más experimentada, ¿no? La persona de respeto. ¿A quién? Pero ¿por qué atavíos? Tú que eres descendiente de atavíos altos que le han puesto, porque tú eres Pirca, claro. Y la comunidad pues de Pirca está dentro de este distrito de atavíos altos. Claro, efectivamente, ¿no? Por ejemplo, por eso es que ahora yo quiero hacer un paréntesis acá, lo que dice Osvaldo, para aclarar. Estamos hablando de Rupac, pero estamos solamente enfocando la parte arquitectónica de Rupac. Exactamente. Y deberíamos nosotros, por eso que en algún tiempo, cuando he escrito, yo sé que muchos no lo habrán leído, yo ya planteaba ahí que deberíamos hacer una investigación integral. O sea, Atavíos no solamente es su resto arqueológico, también son sus costumbres, su cultura, sus danzas, por ejemplo, la forma de hacer el trabajo comunal, cómo fue el regadío en aquel entonces, cómo estaba la agricultura organizada en la época, por ejemplo, de que nacen los Atavíos, qué pasó, de dónde provienen. Entonces, cuando nosotros le damos un enfoque más integral, creo que va a ser entendido en su real dimensión Rupac, ¿no? Yo he escuchado por ahí que dicen, por ejemplo, Rupac es el Machu Picchu limeño, ¿no? ¿Por qué le dicen a Rupac? ¿Quién ha acuñado? ¿Quién se le ocurrió? De repente es una palabra solamente marquetera, decir que Rupac es el Machu Picchu limeño. No dicen guaraní, no sé qué es el Machu Picchu limeño. Efectivamente, ¿no? Sí, se ha escuchado por muchos medios, se ha visto también que están, bueno, creo que es un afán de promocionar a Rupac para darlo a conocer, decir, bueno, que Rupac es el Machu Picchu limeño. Pero yo pienso y digo con toda firmeza, Rupac es Rupac. ¿Por qué? Porque no hay digamos, la forma de comparar, porque John Rowe, por ejemplo, un investigador, cuando él trata de definir el proceso histórico de la cultura peruana, él dice, por ejemplo, y de acuerdo a lo que también ha investigado ya el Instituto Nacional de Cultura, Rupac estaría ubicado, o su edificación, su existencia, entre el año 1100 al año 1440. O sea, en ese espacio histórico se ubica, según los investigadores, Rupac. Sin embargo, Machu Picchu es mucho más joven, o sea, está en el Imperio Inca ya del año 1400 hacia adelante, o sea, hasta cuando llegan los españoles. Entonces, históricamente, es poco probable, pues, comparar a un niño con un anciano. Entonces Rupac se merece mucho más respeto, mucha más consideración, y por eso es que yo personalmente digo que no hay pues razón o motivo para decir que es el Machu Picchu limeño, porque no tiene, digamos, un asidero ni siquiera histórico para poder decir que esto fue, ¿no? Además, se sabe, por ejemplo, que Machu Picchu ha tenido otra connotación. Si bien es cierto, es parecido, pero sus construcciones son diferentes. Los techos, las construcciones de Rupac son techos abovedados, quiere decir que toda la estructura es cerrada, de piedra. Pero cuando usted va a Machu Picchu, son paredes solamente, que tenían techo de paja o posiblemente pues, techo de ramas de árboles que había en la zona. Entonces, es totalmente diferente. Por ejemplo, en la parte del techado, no es igual, pues, Machu Picchu con Rupac. Aquí en Rupac tiene unas lajas impresionantes. Correcto, ¿no? Correcto. O sea, el techo ha sido, valga la redundancia, edificado con pura piedra. Pura piedra. Son bóvedas, ¿no? Cerradas, en el cual, pues, el morador de ese tiempo, y eran tan pequeñas que justamente es por las corrientes de viento que hay en las esquinas. O sea, estos pueblos de los atavíos están asentados especialmente en las esquinas. ¿Con qué propósito? De avisorar, tener dominio sobre sus tierras de cultivo. También se presume, ¿no?, de que puede ser pues, para evitar una posible conquista por algunas etnias, porque en ese tiempo no hay que olvidar de que los atavíos tienen presencia histórica a la caída del Imperio Wari. Entonces ahí hay que ubicar históricamente a Rupac, que es una maravilla, si bien es cierto, patrimonio de la humanidad, ya no exclusivo ni de Huaral, porque eso hay que darlo a conocer al mundo y hay que disfrutar. Pero digo, Rupac, si no estudiamos atavíos, con sus costumbres, con sus creencias,
con su sistema organizativo comunal, su gastronomía incluso, no va a tener sentido. Es más, yo alabo y aplaudo a quienes ahorita, por ejemplo, están tratando de difundir a Rupac como esta maravilla, que lo es efectivamente, pero no como negocio, sino como maravilla. Como maravilla, como una cuestión cultural, histórica, que nos identifica, que nosotros procedemos de esos pueblos. Yo me siento un heredero porque yo soy ataviano de mis padres, de mis abuelos. Entonces, efectivamente, miremos pues a la nación ataviana en su conjunto, en su real contexto, ¿no? Entonces, pero sin embargo hay algo que resaltar, y ahora aprovecho pues que el señor presidente regional, el ingeniero Chavarría, sé que va a tomar debida nota, porque tuve la oportunidad de conversar con él antes de que fuera elegido como presidente regional. Sé que a él le gusta mucho gobernador regional, le gusta mucho esto del turismo. Pues hay que hacer, ¿qué sacamos promoviendo a Rupac cuando la carretera está en pésimas condiciones? En el mes de marzo hubo un accidente que no creo que nos haya sido favorable, esa tragedia. Exactamente. Eso ha sido negativo para nosotros. Entonces, seamos responsables también al promover turísticamente, por ejemplo, estos restos arqueológicos. Asegurémonos que tengamos buena carretera. Claro, eso es lo que yo escucho, gracias, ¿no?, a la municipalidad que por primera vez abre sus puertas. Oiga, yo no abrí las puertas para que el sector privado se llene de plata y no le deje nada pues a la comunidad, eso no me deje nada en el pueblo, sino yo tengo que abrir mi puerta para en forma compartida la empresa privada pues también ayude a mejorar las carreteras, ayude a que las comunidades también crezcan, no solamente me voy a beneficiar yo. Entonces ahí la importancia. Oye, si tú eres privado y tú quieres hacer tu negocio, no hay ningún problema, hazlo, pero no utilices a la municipalidad, no utilices los recursos de todos los pobladores, no utilices, al personal en tu propio beneficio. Pues no, si es para beneficiar a la comunidad, bienvenido. Si es que vamos a hacer una carretera en forma conjunta, bienvenido. Pero no, pues, vamos a utilizar los fondos públicos, el erario público, para nuestro beneficio personal, eso ni hablar. Claro, efectivamente. Entonces, Osvaldo, entonces no solamente es el caso de Rupac, ¿no? Yo veo que, por ejemplo, hay bastante preocupación por dar a conocer los baños de Colpa, ¿no? Entonces, dentro de todo este paquete turístico, yo felicito a los empresarios que efectivamente invierten, pero las condiciones todavía no están dadas. Entonces, ¿qué cosa es lo que hay que hacer? Yo soy profesor, ¿no? Entonces, hay que trabajar en el sector educación. Yo por eso alguna vez lo propuse, ¿no?, públicamente, que el librito que yo hice humildemente, no es tan librito, es un buen libro. Bueno, lo dijo así con mucha humildad, de que debería servir de fuente de consulta y habría que mejorarlo, había que actualizarlo, pero en lo que es cultura, mi estimado Osvaldo, cuando uno toca la puerta de alguna entidad del Estado, le cierran la puerta. Y lo cierran, ¿por qué? Porque no estamos valorando lo que es la educación. Entonces, trabajemos primero en el sector educación, sembrando en nuestros niños, en nuestros estudiantes, las maravillas que tenemos en nuestra provincia. Trabajemos la parte geográfica, la parte histórica, los pisos ecológicos, ¿no?, la importancia del río Guaral o río Chancay. Entonces, cuando nosotros miremos a Guaral como un todo, vamos a estar en capacidad efectivamente de hacer turismo, porque todo poblador va a estar en las condiciones de poder explicar las maravillas que tiene Guaral. Pero el tema es, Pedro, que tenemos que empezar leyendo. Tiene que ver aquí en Guaral un plan lector. Nos llamaba una señora muy preocupada que le estaban a la municipalidad, había todo un proyecto del propio Ministerio de Cultura para empezar un plan lector aquí en Guaral, pero que finalmente lo archivaron, lo tiraron al tacho, no se preocuparon, lo dejaron ahí, y era gratuito, solamente la inversión era en el viático del profesional, porque era un profesional, un especialista que iba a hacer todo este trabajo. Pero sin embargo, si no empezamos, ¿no?, lo queremos todo solamente por el internet, por el Face, que es importante, no decimos que no, pero simplemente vamos a ver la figurita, no vamos a leer absolutamente nada, porque a veces los que escriben parece que fueran simios ahí, porque no respetan absolutamente la gramática. No vamos a lograr nada, absolutamente nada, si es que no empezamos a leer, que es lo importante. De lo contrario, no vamos a valorar lo que escribe Pedro Castañeda y tantos guaralinos que escriben sobre nuestra historia, sobre nuestras costumbres,
escriben también sobre nuestras tradiciones, porque también hay que investigar mucho sobre Guaral, ¿no? Yo conversaba fuera del micrófono contigo y tú también discrepabas este tema del término de Guaral, ¿no? Que Guaral también, y pensamos que también fue un cacicazgo, fue un cacique llamado Guaral, y es por eso este nombre. También hay que investigar más, solamente nos llamamos de lo que dice Spince y otros historiadores de la época. Claro, efectivamente, ¿no? Cuando uno investiga ya el aspecto, o sea, uno acude a la toponimia, o sea, ¿no? La toponimia nos dice y nos demuestra de que efectivamente en la época de nuestros antepasados, llámase la época pre-inca e inca, ellos ponían nombres a los lugares, pero pocas veces se encuentra dentro de la historia que ellos ponían nombres de personas. Era poco, es difícil, pero ponían sí los nombres por algún aspecto que resaltaba ese lugar, ¿no? Por alguna, ¿no? Por ejemplo, en Ayacucho, por ejemplo, se me ocurre poner, ¿no? La Luricocha, ¿no? Cocha en quechua es laguna, loro, entonces Lorococha, donde los loros tomaban el agua, entonces es un nombre toponímico, ¿no? O sea, la toponimia estudia todos estos aspectos de cómo se fueron creando los nombres. La toponimia estudia el origen y el significado de los nombres. Los nombres, efectivamente. Entonces, poco probable por eso que hasta ahora yo me quedo con esto de que Guaral se le haya puesto el nombre de una persona, ¿no? O sea, un cacique que se llamaba Guaral. Guá, ¿no? Ahora, el nombre Guá, el prefijo Guá, está pues en muchas palabras de origen quechua. Guacho, y guacho en quechua significa solo, solidario. Entonces, cuando uno analiza, yo he analizado por ejemplo ese tema, Guacho es un pueblo pues que en la antigüedad estaba a la vueltita del Arenal, ¿no? Era un pueblo solo. Entonces de ahí viene el término quechua guacho. Guacho significa solo. Guachito, por eso le dicen tan guachito. Está guachito porque está sin mamá, sin nada, está solo. Está solito. Entonces guacho tiene su origen quechua, ¿no? Claro que otros investigadores lo han relacionado, pero es tan simple. Nuestros antepasados han sido tan sabios en poner estos nombres para podernos dar cuenta que cuando yo llegaba a Guacho encontraba un pueblo, este es Guacho. Entonces, así también Guaral tiene que tener su origen verdadero, la palabra Guaral. Pero sin embargo, conversando con amigos, en reuniones contigo también hemos conversado, Osvaldo, Guaral podría ser, por ejemplo, no estoy afirmando, por ejemplo, un conjunto de huacas que hay en Guaral. Por ejemplo, la huaquilla, por ejemplo, una huaca pequeña, la huaca es pues un conjunto de piedras que está ahí. Vamos a la huaca, otro conjunto. Vamos para el lado de digamos, como quien va al trébol ahora, también. Entonces, Guaral en sí, visto de lejos, si yo sobrevolara con un dron, encontraría huacas pequeñas, ¿no? Y posiblemente que haya tenido una variación fonética, quizás, ¿no? En la época de los españoles, que ellos han cambiado muchos términos de origen quechua, lo han españolizado, ¿no? Y se ha ido perdiendo. Entonces podría ser huacal, un conjunto de huacas, un huacal, ¿no? Y por ahí podría haber tenido alguna variación fonética del término Guaral. Pero hay que seguir investigando para sentirnos realmente identificados, que si realmente lo que dice el maestro ilustre investigador Spince del Valle de Sayán, que fue el término, si bien es cierto, él encontró un documento, ¿no? Pero hay que ver también, los españoles muchas veces escribieron pues de acuerdo a su medida, ¿no? ¿Por qué dices también tú que no debe llamarse río Chancay sino Guaral? Claro. ¿Y qué te basa? ¿Cuál es el fundamento? ¿Qué has investigado? Claro. Entonces, si nosotros, por ejemplo, cuando nosotros hacemos nuestros estudios, digamos, básicos, elementales, de la definición de valle, por ejemplo, yo hasta ahora, que tengo conocimiento, cuando alguien habla de esta zona, de este río, nadie dice el valle de Chancay, dicen el valle de Guaral. Y dicen los estudiosos que los ríos llevan el nombre de sus valles. Entonces, si este es el valle de Guaral, ¿cómo el río puede ser Chancay? Hay una contraposición. Entonces, si es el valle de Guaral, por supuesto que el río tiene que ser el río de Guaral. Por la historia lo ha dicho Chancay, por eso que yo escribí en este libro, donde ya yo lanzo eso, ¿no? No tiene sentido que el río se llame Chancay y el valle se llama Guaral. No es así. El valle de Guaura porque el río es Guaura, pues. Y el valle de Guaral porque su río es Guaral. Entonces, he ahí esa contradicción en nuestra propia historia. Entonces tenemos que, yo no estoy queriendo romper, digamos, lo que está escrito, pero quiero dar un aporte. Entonces ordenémonos, pues, si el río es Chancay, que el valle sea Chancay, ¿no? Pero el común de la gente de estos tiempos lo conoce como el valle de Guaral.
en libros, en canciones, en poemas, en revistas. Se habla del Valle de Guaral, y de lo que tengo conocimiento, no se habla del Valle de Chancay. Entonces ahí tenemos que ir ordenarnos. Esa es la razón por la cual yo traté de justificar en el libro, porque debería llamarse Río Guaral, y yo de manera indistinta utilizo Río Guaral o Río Chancay. Pedro, finalmente los atavíos, ¿qué es? Porque sabemos la cultura chancay es un reinado. ¿Qué fue los atavíos? ¿Es un señorío? Bueno, interesante la preocupación, Osvaldo, ¿no? ¿En qué quedamos o hay que seguir investigando? Bueno, yo creo que hay que seguir investigando, ¿no? Bueno. Yo creo porque, si bien es cierto, lo que más atavíos ha resaltado pues son sus restos arqueológicos, ¿no? Esa es la huella más imponente que nos han dejado. ¿Y que están ahí? Están ahí, ¿no? Son digamos, mudos testigos de que ahí vivió una raza muy, muy interesante, una nación interesante, que incluso, por ejemplo, el padre canteño Villar Córdoba, él insinúa de que hayan sido etnias que hayan llegado por esta zona y que incluso hayan tenido ascendencia hasta Cajatambo, ¿no? Que hoy día es Ollón, por ejemplo. Yo tuve la suerte de llegar, por ejemplo, a Rapaz, ¿no? Rapaz está hoy día, corresponde a Ollón, y he encontrado los quipus, por ejemplo, ahí. Eso, por ejemplo, no se está dando a conocer. Está bajo custodia de la comunidad de Rapaz, unos quipus que podrían, pues, ayudar mucho a descifrar lo que fue la historia. Y en verdad yo me sentí sorprendido, y agradezco también a los comuneros que me dieron la oportunidad. No cierran las puertas ellos, ¿no? A veces hay mucho recelo también en las comunidades por darte información y que tú puedas seguir investigando para poder encontrar nuestras verdaderas raíces. ¿Qué fue Atavíos? La nación atavillana estuvo pues siempre guiado en los ayllus. Realmente hay que regresar a los ayllus, ¿no? Es un conjunto de ayllus que es el dominio de familias, y que siempre ese ayllu tenía un representante, pero no era cualquier representante, sino el más experimentado, el más sabio, el que era el ejemplo en ese pueblo. Y por eso es que nosotros aún hasta estos días mantenemos todavía, digamos, ese patrón cultural del respeto al que hoy, por supuesto, se llama presidente de la comunidad, porque esa es una figura que trajeron los españoles, pero podría haber sido en entonces un curaca, en términos quechua, un curaca que era pues ese representante sabio que defendía su territorio, su pueblo y también toda su cultura. Y el tema también, Pedro Castañeda, que te invitaré para hablar ya del tema de Guaral, de las 36 comunidades, porque siempre se habla de las comunidades naturales, y aquí hay una gran diferencia, ¿no? ¿Por qué comunidades naturales y no se habla de la comunidad lomera? Creo que esto de la comunidad lomera creo que se inventó después, ¿no? Claro, sí. ¿Qué pasa de que ya al iniciar el siglo XX, por primera vez, no hay que olvidarnos, Osvaldo, en 1920 se proclama una de las constituciones del Perú, que hasta entonces no se hablaba de estos grupos, que hoy hablamos de atavíos, de sus ayllus, de las comunidades, pueblos indígenas, no se hablaba, ¿no? Por primera vez en 1920 se inserta a estos grupos sociales que habitaban en la zona andina, por ejemplo, caso de este valle de Guaral, de Chancay. Claro, y ahí te hago una interrupción, disculpa, para que la gente también de las comunidades de la zona andina se entere, ¿no? Que no todo el tiempo han pertenecido las comunidades, ¿no? a los pueblos, sino también ha habido un momento en que cada persona o cada comunero tenía su propiedad, eran propietarios. Claro, eso viene desde la época inca, por ejemplo, ¿no? Incluso ahí hay que revisar la historia cuando ya se proclama la independencia del Perú. Por eso nuestra historia es bien larga, ¿no? Cuando se proclama la independencia del Perú, incluso se reconoce a algunos que habían contribuido con la lucha independentista, se da ciertos espacios, ciertos terrenos, ¿no? Y eso adquiere, por ejemplo, una especie pues de propiedad de los grupos o familias que se dan, por ejemplo, en todo este valle. Tenemos eso en Acos, en Carac, en Huachina, en toda esa zona. Por eso que hay familias que tienen espacios, ¿no? Sin embargo, todo esto recién en 1920 se reconoce ya como comunidad, y las comunidades van pues tomando ya posesión de todo ese espacio geográfico, por supuesto respetando a esos dueños tradicionales que habían venido, incluso habían venido por una cuestión de historia de los yanacones, incluso en la costa, por ejemplo, ¿no? Personas que utilizaban, apoyaban. Claro, en la sierra no hubo haciendas, pero en la parte costera sí. Entonces,
tenemos que ir pues definiendo entonces nuestra investigación hacia los atavíos, al cual creo que es el motivo de esta conversación. Te decía de naturales con la comunidad lomera, que siempre hay esta confusión. Bueno, realmente la comunidad lomera surge ahí, ¿no? Entonces un grupo de guaralinos, ¿no?, que ya existía la comunidad de los naturales de Guaral. La comunidad de los naturales de Guaral ya existía, y en ese espacio surge la comunidad lomera de Guaral como una alternativa para que hagan, como esos espacios estaban libres, un grupo de los comuneros de esa zona, como la ley ya lo permitía, le dan nacimiento a una comunidad, porque era la única forma, digamos, organizativa en ese entonces, de acuerdo a la ley, para poderse establecer. Por eso es que se da, en los papeles nace la comunidad lomera de Guaral y se hace, pues, digamos, de su territorio, de un vasto territorio que linda con Sayán y con Huacho. Sin embargo, cuando uno busca a esa comunidad campesina, como la historia lo dice, que es procedente de un año, no lo encontramos a la comunidad de los naturales. Por eso es que seguramente muchos se preguntan hasta ahora, ¿y dónde está la comunidad lomera, no? La comunidad lomera es un grupo de personas que la ley los ha reconocido, lamentablemente son comunidad, yo no soy nadie, porque así lo reconoce el Ministerio de Agricultura, ¿no? Y así está escrito, y yo no puedo contradecir eso. Pero entonces, efectivamente nace primero en la comunidad los naturales de Guaral, que existe todavía, si bien es cierto no se ha legalizado su inscripción en registro público, pero existe, es una comunidad que está a punto de desintegrarse, y quien ha tomado mayor vigencia, digamos, es la comunidad lomera. Bueno, Osvaldo, para terminar, pues próximamente estoy ya presentando un poemario de que de hace mucho tiempo siempre lo vi, pero por cuestiones económicas a veces no lo pude presentar a la opinión pública. Y bueno, es un poemario que recoge muchos versos míos a través del tiempo, y hace muchos años, creo que en el albor de toda mi juventud, escribí un poema que dice Sentimiento Ataviano, y que con mucho gusto lo voy a leer, Osvaldo, y que dice así, ¿no? Sentimiento Ataviano. Soy un nativo con siglos de amargura, crecido en las pampas de los Andes olvidados, allá donde nace el agua que riega el desierto y donde el sol cada día muere despierto. Por mis venas corren latidos de ternura cada vez que escucho llantos despiadados de un huérfano que muere lejano. Por eso lloro, canto y reclamo como atavillano. El río templó mi carácter de caminante, las nubes fortalecieron mi alma soñadora. Canté con el cóndor a la muerte de una aurora, sembré los campos con lluvia persistente, bailé un rodeo al nacimiento del ganado y me llevé a la ñusta que siempre había amado. Mi amargura tal vez se acabará mañana, sí, será pronto, porque es lo que he soñado. Entonces mi cultura inundará el mundo, los cerros cantarán con los pobres, las chulpas hablarán verdades, y yo moriré contemplando el horizonte. Ese día los hombres se harán atavillanos y a la vez guerreros de una nación triunfante. Muy bien, Pedro, de verdad impresionante, ¿eh? Esperemos que esto se publique, esperemos que tenga el apoyo de las instituciones del Estado, ¿no? Porque siempre he dicho, la educación no es un gasto, la educación es una inversión, y aquí tenemos talentos guaralinos, y que vamos a seguir invitando a más profesionales guaralinos que son talentosos, que no solamente son buenos profesionales en el sector donde ellos se desempeñan, sino también que le dedican su tiempo, su dinero en investigar, en averiguar más, para que las futuras generaciones pues se sientan dignos y orgullosos de ser guaralinos. Pedro, muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos instruido. Creo que queda pendiente otra entrevista. Sí, Osvaldo, siempre agradeciéndote, ¿no?, que siempre esa disposición que tienes para darnos un espacio para poder opinar y, como dicen, ¿no?, dar a conocer pues lo que se viene haciendo, a veces de manera silenciosa, en bien de nuestra cultura. Muchas gracias.